Vamos a ver la unidad 2 de la asignatura de Marco Legal de la Medicina Veterinaria y Zootecnia, que se refiere a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. En esta ley vamos a ver varias definiciones y referencias y por qué es importante que como médico veterinario zootecnista pues conozcamos la administración pública federal, estatal, municipal, porque finalmente es nuestro punto de contacto como ya sea gestores, usuarios de los servicios que son obligatorios por la administración pública. Siempre que veamos el término orgánico en algún ordenamiento jurídico se refiere a los órganos, a cómo está integrado. Y eso es lo que vamos a ver en esta unidad. Los objetivos de la unidad con base en el programa es precisamente identificar esos diferentes ámbitos de competencia donde el médico veterinario zootecnista tiene ese vínculo, cómo está estructurado y básicamente porque en todas las leyes, ya sea federales, estatales o municipales, también señala a qué secretaría o a qué dependencia de gobierno le toca supervisar el cumplimiento de esas leyes. Para eso vamos a ver que los objetivos específicos están muy enfocados a la división de la administración pública, es decir, cómo está conformada, y las dependencias gubernamentales y lo que le corresponde a cada una, y las que más relación tienen con nuestro ejercicio profesional, la medicina veterinaria y zootecnia. Para dar inicio y que nos quede claro perfectamente qué es, vamos a ver las características del Estado mexicano, que desde primaria, secundaria nos han enseñado. Si ustedes recuerdan, decían, el Estado mexicano tiene 4 características: territorio, población, gobierno y soberanía, aunque unos autores también señalan el orden jurídico. Y el gobierno representado por los 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Pero además de estos 3 poderes en sus diferentes ámbitos: federal, estatal y municipal. No nos olvidemos que la República Federal, somos una república federal constituida por 32 estados autónomos e independientes. Pero en la Constitución se señala ese pacto que hacen los estados para conformar una república federal. Y la república federal, su objetivo es el bien común de todos esos estados, por lo cual se sujetan a esas leyes federales. Por eso, cuando se hacen leyes federales, aplican en todo el país. Las leyes estatales solo al estado que las elaboró. ¿Por qué? Porque los estados son autónomos e independientes y tienen sus propias características y usos y costumbres. Entonces, nos vamos a enfocar a la parte de gobierno. Aquí, a manera de resumen, o sea, el Estado mexicano, ya vimos cómo está integrado, cómo se conforma. El gobierno son todas aquellas instituciones públicas por las cuales se alcanza sus fines, o sea, el cumplimiento de sus obligaciones. Y cuando decimos instituciones públicas nos referimos a todas aquellas del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Y en específico, aquí nos vamos a referir al Poder Ejecutivo, que es quien ejerce el gobierno, quien lo aplica, la parte operativa, por eso se llama ejecutivo, lo ejecuta. Y va a ser a través de la estructura conocida como administración pública. Y les decía, vuelvo a enfatizar, hay 3 niveles: federal, la administración pública federal representada por el Poder Ejecutivo, la estatal por el gobernador y la municipal por el presidente municipal.
Bien, como ya vimos, las leyes tenemos que consultar la normatividad vigente. Y aquí podemos ver que esta ley, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se publica el 29 de diciembre de 1976 y su última reforma el 22 de enero de 2020. Y aquí vemos en los transitorios de su última modificación, ¿sí? Que es lo importante y siempre es bueno revisarlo pues para ver si tiene algunas excepciones o alguna especificación. Y ya entramos al cuerpo de la ley y nos va a señalar esta ley en el artículo 1. Esta ley establece las bases de organización de la Administración Pública Federal centralizada y paraestatal. La Oficina de Presidencia, las Secretarías de Estado, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y los órganos reguladores coordinados integran la Administración Pública centralizada. Centralizada se refiere a que depende directamente del presidente, es decir, el presidente los va a nombrar directamente. Es su equipo de trabajo cercano, su staff. Entonces la misma ley le da esa atribución al presidente para que cumpla con sus obligaciones. Con base en esta ley, él va a nombrar directamente a su gente de confianza, representados en estas dependencias que acabamos de comentar. Y también existen los organismos descentralizados. Más adelante vamos a ver qué es un organismo descentralizado, pero por lógica podemos decir que esos no los nombra directamente el presidente, ¿sí? Y ya después vemos en el artículo 2 que el presidente dice: el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los negocios del orden administrativo encomendados al Poder Ejecutivo de la Unión, habrá las siguientes dependencias de la Administración Pública centralizada. También a todas las instituciones de gobierno pues, se les dice dependencias de gobierno. Y aquí nos vamos a enfocar a la Administración Pública centralizada, es decir, aquellas que nombre el presidente, que van a ser las Secretarías de Estado, la Consejería Jurídica de la Presidencia y los órganos reguladores. Estos últimos, los del inciso 3, son los que están enfocados a la reforma energética y demás. ¿Y por qué aquí no está la Fiscalía General de la República? Porque el presidente propone de una terna, o sea, propone una terna, y quien va a elegir mediante la revisión del currículum y demás va a ser la Cámara de Senadores. Por eso es que aquí no aparece la Fiscalía General de la República. Además de que el fiscal, este cargo, forzosamente tiene que ser abogado. O sea, es el abogado de la nación y por su importancia es que no depende solo del presidente, sino que propone una terna y ya la Cámara de Senadores lo elige. Por eso es que no está aquí en ninguno de estos 3 puntos, ¿sí? Porque no lo nombra directamente el presidente. Y aquí podemos ver, recuerden lo que habíamos comentado en la unidad 1, de la vigencia de las leyes. Es importante, incluso aquí tienen las fechas y demás. Aquí en el artículo 5 se deroga. Si ustedes recuerdan, derogar significa que se eliminó. Sin embargo, no se elimina para no alterar la numeración. No se recorre la numeración ni nada por el estilo, simplemente permanece, pero ya queda en blanco. Y entre paréntesis señala que desapareció ese artículo, pero en la numeración permanece. Y aquí en el capítulo 2 vamos a encontrar
actualmente las secretarías de Estado. Esta es una ley que el presidente de la República tiene como un instrumento legal para estar haciendo modificaciones e ir estructurando su equipo de trabajo para aplicar o para llevar a cabo su plan de trabajo, que en este caso es el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, por eso es que cada sexenio vamos viendo cómo el presidente como administrador del país, pues las secretarías cambian de nombre o las atribuciones de unas se pasan a otras, etcétera, dependiendo de cómo, de las acciones que va a llevar a cabo el presidente para cumplir con lo que le mandata la Constitución y las diversas leyes, pero también con base en su plan de trabajo, que es el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces aquí podemos ver todas las secretarías, bueno, no todas, algunas, ahorita en la siguiente diapositiva vamos a ver las restantes, y ya nos va definiendo qué secretarías son. Y en esta ley también va a especificar qué le va a tocar hacer a cada una. Y en el gobierno esto es muy importante porque ninguna secretaría puede hacer algo que no esté definido legalmente. Entonces vemos Secretaría de Gobernación, Relaciones Exteriores, Secretaría de la Defensa Nacional. Aquí hay veterinarios, aquí hay médicos veterinarios. En Secretaría de Marina también, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, también principalmente en el área de tienen perros de guardia y rescate, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Bienestar, y ahí un médico veterinario pues podría hacer todas las acciones de extensionismo y asesoría en campo. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pues definitivamente ahí es un gran nicho de laboral, del mercado laboral del médico veterinario en cuanto a principalmente en la fauna silvestre. La Secretaría de Energía, Secretaría de Economía, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Esta es otra de las secretarías con la que nuestro vínculo como médicos veterinarios es muy grande, porque aquí finalmente en esta secretaría es donde existe un área que también vamos a ver, el SENASICA, que es donde se ve toda la parte de sanidad animal, inocuidad, fomento ganadero, la mayoría de las actividades que hacemos como médicos veterinarios. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Aquí están las secretarías restantes, que es Función Pública, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Salud. Aquí me adelante. La Secretaría de Salud, que es otra de las secretarías con las que tenemos un gran vínculo laboral y de actividades y de gestión, los médicos veterinarios. Toda la parte de zoonosis, que debe vincularse entre Secretaría de Salud y la SADER, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Secretaría de Cultura, Turismo y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Y vean cómo posteriormente, así como en el artículo 27 señala a la Secretaría de Gobernación le corresponde el despacho de los siguientes asuntos y va a desglosar todas las atribuciones que tiene Secretaría de Gobernación, y así vamos a encontrar las atribuciones de cada una de estas secretarías. Entonces, si queremos saber qué le compete a Secretaría de Salud, pues solamente buscamos el artículo donde lo refiere y lo podemos revisar. También esta ley tiene diferentes formas, o sea, no solo de secretarías, sino que va jerárquicamente, pues se requiere de algunas dependencias que sean más operativas, y la misma administración pública pues va dando esas excepciones.
Ustedes en su vida profesional van a encontrar dos términos que no deben confundir ni usar como sinónimos, que son órgano desconcentrado y el otro que es descentralizado. Entonces, otras me regreso. Estos los vamos a comentar porque también esta ley les va a dar vida. Entonces, un órgano desconcentrado tiene su fundamento legal en el artículo 17 de esta ley. Y un órgano desconcentrado es aquel que va a pertenecer a una secretaría, pero va a ser autónomo, o sea, por la importancia técnica que tiene, va a tener autonomía técnica solamente, pero va a seguir dependiendo de esa secretaría. ¿Qué ejemplos tenemos? Aquí tenemos dos ejemplos. Y ustedes pueden ver en el primero, el SENASICA, que es el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, depende de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Pero, al ser un órgano desconcentrado, es porque aquí su autonomía técnica es muy importante, porque aquí es donde se ve toda la parte de sanidad animal, vegetal, pesca, inocuidad de los alimentos, inteligencia sanitaria, o sea, son áreas, incluso el SENASICA solito está eh, identificado como un organismo de seguridad nacional. No toda la secretaría, no todas las SADER, sino solo el SENASICA. Otro ejemplo es el Instituto Politécnico Nacional, que depende de la Secretaría de Educación Pública. ¿Y qué pasa con los órganos descentralizados? Pues ya vimos que un órgano desconcentrado o la administración pública centralizada, la nombra el presidente, pues en un organismo descentralizado la misma ley nos señala en el artículo 45. Son organismos descentralizados las entidades creadas por ley o por decreto presidencial, y para su extinción deben seguir exactamente el mismo procedimiento, por ley o por decreto presidencial. Tienen personalidad jurídica y patrimonio propios, es decir, se les asigna recursos directamente. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Miren, características. Creados a partir de un acto legislativo con base en la ley. Y ya vimos que puede ser a través de una ley o de un decreto presidencial, es decir, del poder legislativo o del ejecutivo. Tienen patrimonio propio, personalidad jurídica propia, cuentan con un nombre. Tiene órganos de dirección administrativa y representación y tiene una estructura administrativa interna, o sea, son completamente independientes. Pero además están muy regulados, hay una ley solita para órganos descentralizados. ¿Cuál es el objetivo de estos órganos? Y aquí están, en la parte de abajo viene el ejemplo. Actividades correspondientes a las áreas estratégicas o prioritarias como el sector energético, por ejemplo. Y aquí tenemos dos ejemplos de órganos descentralizados como CFE, la Comisión Federal de Electricidad y Pemex. Cada uno, el primero creado por ley. También otro de sus objetivos es la prestación de un servicio público o social. ¿Cómo qué? Pues como la educación. La UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, está creada por ley, al igual que la Universidad Autónoma Metropolitana. Por eso es que la misma UNAM elige, o no elige, el término correcto es designa, con base en su legislación universitaria, designa a su rector como el representante del gobierno en la UNAM. Lo mismo la UAM.
Otro de los objetivos es la obtención o aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad social. El ejemplo aquí lo tenemos con el Banco de México o el IMSS, el Instituto Mexicano de Seguridad Social. Entonces, si ven, estos órganos descentralizados u organismos descentralizados tienen objetivos muy específicos, pero que tienen todo un marco jurídico para desempeñar sus atribuciones. Por otra parte, yo les comentaba que el presidente viene siendo como el administrador del país. Aquí, por ejemplo, en el sexenio de 2006 a 2012, pues esa fue la imagen, como tipo imagen corporativa, ¿no? Del sexenio de Felipe Calderón. Cuando cambia de administración para el periodo 2013 a 2018, que estuvo Enrique Peña Nieto, pues fue otra imagen institucional. Y aquí vemos la vigente para el periodo 2019-2024, que viene siendo pues la imagen corporativa de este gobierno, del actual gobierno. Entonces, miren, como médicos veterinarios o tecnistas, nuestro vínculo con la administración pública, ya sea federal, en los estados o en los municipios, es muy grande, ya sea como servidor público o como usuario de esos servicios, o incluso como gestor. El sector público, el MBZ, que labora directamente en esas dependencias de gobierno, ya sean federales, estatales o municipales. Y como usuario, en el ejercicio libre a fin de cumplir con trámites y hacer uso de las diferentes dependencias, o sea, toda la parte de gestión, ya sea para nuestras propias beneficios de esos servicios o como gestor de esos servicios y beneficios para un tercero, pero que viene siendo un mercado laboral. Y no importa a lo que nos dediquemos, finalmente tenemos que hacer y tramitar bienes, servicios con base en una ley. O sea, nosotros tenemos derechos y obligaciones y ya los veíamos desde el momento en que nacemos, sí, pero como el Estado mexicano dice sí, pero vas a tener que cumplir con esta legislación para que yo te dé ese servicio que al que tú tienes derecho. Por eso es que debemos conocer. Entonces no importa lo que nos dediquemos, finalmente la legislación la debemos conocer para hacerla valer ante la administración pública y nos otorgue y cumpla con esos derechos o esos servicios a los que estamos exigiendo. Entonces, en todo lo que hacemos como médicos veterinarios o tecnistas debemos que cumplir con una normatividad establecida, porque ya vimos que en la unidad anterior la parte de infracción y delitos. Este también es un ejemplo de cómo ha ido evolucionando la sanidad animal, ha ido evolucionando la legislación y por lo tanto ha ido evolucionando la administración pública. Aquí podemos ver que de hecho el actual Senacica pues no existía, pero en los años 90 se ve la necesidad de crearlo. De hecho nació como la llamada CONASA, pero conforme vamos teniendo mayores, o sea, el mundo es dinámico. En la unidad 4 vamos a ver toda la parte de organismos internacionales y globalización y por qué se tienen que ir modificando todas estas leyes. Y de hecho en 2001 pues se
conforma, se crea oficialmente el SENACICA, pero también la legislación se tiene que modificar, se le dan atribuciones. En 2012, lo que les comentaba, se le da reconocimiento de seguridad nacional. ¿Por qué? Porque todos los países deben tener seguridad alimentaria para su población, es decir, alimentos sanos, inocuos, accesibles, nutritivos. Y obviamente de ahí que la sanidad animal, la sanidad vegetal, la inocuidad de los alimentos se consideren de seguridad nacional. Y esto sigue en continua evolución, vean, no es estático. Aquí, pues le cambié, ¿no? 2020 cambia a SADER y lo que sigue, y esto tiene que seguir modificándose. Con eso concluyo la unidad. Aquí en esta diapositiva solo dejé la parte de autoevaluación para comentarles que en nuestro sitio tenemos también un apartado de autoevaluación donde encontrarán una serie de preguntas y actividades de aprendizaje que les servirá de guía de estudio para las evaluaciones posteriores. Y me despido no sin antes dejarles mis datos de contacto para dudas, aclaraciones, independientemente de las asesorías que vamos a tener en la plataforma de Zoom de acuerdo al calendario establecido. Pues muchas gracias por su atención y éxito.